Buenas tardes, bienvenidas o bienvenidos a la primera videoconferencia perteneciente, la primera videoconferencia Zoom perteneciente o relacionada con el tema 2 de ciencias integradas, específicamente el tema denominado energía en la naturaleza. Hoy vamos a ver unas definiciones generales sobre el tema y en los próximos días, próximas semanas, veremos algunos temas más específicos relacionados con energía en la naturaleza. Ejemplo, primera ley, segunda ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía, etc. Les recuerdo que por lo general estas videoconferencias se realizan a las 5 de la tarde de los días que esté programado. En la plataforma Saya se estará informando qué días se realizarán estas videoconferencias. Y luego de realizar las videoconferencias, estas serán cargadas en la plataforma para que ustedes tengan la facilidad de estudiarlas, analizarlas y internalizarlas. Este tema es un tema también, al igual que el anterior, bastante teórico, aunque veremos algunos ejercicios para que vean cómo se manejan los conceptos termodinámicos asociados a energías en la naturaleza. En los próximos días de esta semana estaré colocando la primera actividad evaluada número 1 en la plataforma para que vayan trabajando ya en la solución de la actividad evaluada. Recuerden que el tema 2 o el segundo corte finaliza el 14 de diciembre. Hasta el 14 de diciembre tenemos chance de entregar las actividades evaluadas 1 y 2, las cuales serán colocadas en la plataforma en los días siguientes. Ok, sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces la presentación. Energía en la naturaleza. Ok, vamos a ver la definición de energía. ¿Qué es energía? Energía se puede considerar algo que es posible convertir en trabajo. ¿Ok? Entonces, la energía la podemos convertir en trabajo. Cuando nosotros decimos que un objeto tiene energía, significa que es capaz de ejercer una fuerza sobre otro objeto para realizar un trabajo sobre él. Cuando usted aplica energía para levantar, ¿verdad?, un objeto, usted está aplicando una fuerza para generar y poder levantar ese objeto. La distancia que recorre, ¿verdad?, el objeto desde su punto inicial hasta el punto final donde usted lo lleva, multiplicado por esa fuerza, es lo que se denomina también trabajo. Entonces, el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Y lo generamos, ¿verdad?, cuando transformamos la energía al aplicar una fuerza para poder desplazar ese objeto. ¿Ok? Por el contrario, si realizamos un trabajo sobre un objeto, le hemos proporcionado a este objeto una cantidad de energía y esa energía va a ser igual al trabajo realizado. Entonces estamos claros que la energía es algo que podemos convertir en trabajo. ¿Ok? Las unidades de energía son las mismas que las de trabajo. Esas unidades con las cuales medimos el trabajo y medimos la energía se denomina joules o libra-pie. Joules en el sistema internacional y libra-pie en el sistema inglés. En mecánica nos interesan dos tipos de energía: la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética
es aquella energía que genera un cuerpo en virtud de su movimiento. Cada vez que un cuerpo se desplaza a una cierta distancia, a una velocidad, generamos energía cinética, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de bachillerato, la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Ese cuerpo contiene una masa, ¿verdad?, que se desplaza a una velocidad, genera energía cinética. La energía potencial, por el contrario, es la energía que tiene un sistema en virtud de la posición o condición de ese objeto. Si tenemos un objeto que está en la superficie, ¿verdad?, y nosotros aplicamos energía para levantar ese objeto a una cierta altura, ¿verdad? Si desde el punto de vista gravitacional, estamos generando una energía potencial. ¿Ok? Se dice que toda masa que tenga velocidad posee también energía cinética, ¿verdad? No obstante, para que haya energía potencial es preciso tener el potencial de una fuerza aplicada. Por tanto, un objeto en sí no puede tener energía potencial, más bien esta última de pertenecer al sistema. Todos los sistemas tienen energía potencial. ¿Ok? Cuando el objeto se desplaza, generamos energía cinética. Cuando ese objeto lo movemos de una posición a otra, estamos generando energía potencial, como hemos visto en las definiciones. Entonces tenemos dos tipos de energía: energía cinética y energía potencial. Y el trabajo, que también es energía, porque la energía se puede transformar en trabajo. Y si tienen las mismas unidades, quiere decir que ambas también son energía. Ahí tenemos una figura donde nos muestra la energía cinética que puede desarrollar un automóvil y la energía cinética que puede desarrollar una bala. ¿Ok? Y la energía potencial que puede desarrollar una persona al levantar un peso y la energía potencial que puede desarrollar una persona al estirar un arco y disparar una flecha. Claro, la flecha tendrá al moverse energía cinética. Entonces, hemos transformado la energía potencial en energía cinética bajo esos principios termodinámicos. Vamos a ver ahora específicamente de qué se trata la energía cinética. Fíjese, ahí tenemos un carrito al cual le aplicamos una fuerza. El carrito tiene una masa, ¿correcto? Tiene una masa y cuando movemos el carrito generamos una velocidad. Al cabo de cierto tiempo, desde aquí hasta acá, el carrito habrá alcanzado cierta velocidad y se habrá desplazado una distancia X, ¿correcto? Entonces, hay un estado inicial de la velocidad y un estado final de la velocidad. La energía cinética acá será la energía cinética inicial y la energía cinética final estará en la posición X que tiene ese carrito. Entonces, definimos que la energía cinética es la capacidad que tiene un objeto de realizar trabajo como resultado de su movimiento, ¿verdad? Cuando usted le aplica una fuerza. Eso también lo habíamos visto nosotros en física. En física, los objetos no se mueven espontáneamente. Yo debo aplicar una fuerza para poder obtener el movimiento de ese objeto. Por lo tanto, la fuerza forma parte importante dentro de la generación de la energía cinética. Porque al aplicar usted una fuerza sobre el objeto va a generar esa velocidad que va a tener ese objeto y por ende generará la energía cinética desde el punto inicial hasta el punto final.
Si usted arranca desde cero, con velocidad inicial igual a cero, usted no tendrá energía cinética, porque la ecuación me define un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado o la velocidad al cuadrado. En el punto inicial no hay energía cinética, solamente tengo energía cinética cuando llego al final. O mejor dicho, la energía cinética inicial es cero y tendré un valor de energía cinética final al concluir el movimiento del objeto. Entonces, ese movimiento, ¿verdad?, que desarrolla ese cuerpo, ¿verdad?, va a tener una relación con el trabajo. ¿Ok? Consideremos esa fuerza F que actúa sobre el carrito de la figura y que esta fuerza es la fuerza resultante sobre el carrito y vamos a despreciar todas las fuerzas de fricción. O sea, no hay fricción, no hay restricción en el movimiento, ¿verdad? Porque por física nosotros sabemos que cuando nosotros movemos un objeto, ¿verdad?, la sumatoria de todas las fuerzas que ejercen sobre ese movimiento incluye también la fuerza de fricción. Si yo desprecio la fuerza de fricción, considero nada más la fuerza que utilicé para mover el carrito. Entonces, el carrito y su carga tienen una masa combinada que denominamos m y que tiene una velocidad inicial y una velocidad final. De acuerdo con la segunda ley de Newton del movimiento, habrá una aceleración, ¿verdad? La aceleración, como lo vimos en física, va a ser igual a la fuerza sobre la masa. ¿Correcto? O lo que es lo mismo, vamos a recordarlo como lo recordamos en física, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, tenemos una fuerza sobre un carrito, esa fuerza va a originar un movimiento sobre la masa de todo el sistema, ¿ok? Y esa fuerza sobre esa masa va a originar una aceleración cuando el carro o el carrito se mueve, ¿ok? Entonces, por física, ¿verdad?, nosotros sabemos, hay una ecuación en física que nos dice que 2 veces la aceleración por el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final que tiene el carrito menos la velocidad inicial del carrito. Si yo despejo la aceleración de esta ecuación, ¿verdad?, tendré que eso será igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial sobre 2 veces el desplazamiento. Si la aceleración es fuerza sobre masa, como lo vimos anteriormente, ¿verdad?, igualando con esta ecuación, tendremos entonces que fuerza sobre masa va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, todo ello sobre 2 veces el desplazamiento. Entonces, despejando de acá el desplazamiento, pasándolo para el lado izquierdo de la ecuación, y la masa multiplicándola por el término del lado derecho, la ecuación se transforma en fuerza por desplazamiento igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Este resultado nos muestra que la variación de 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado, que sería la energía cinética final menos la energía inicial, va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento que denominamos trabajo. Ese es el trabajo resultante hecho por una fuerza constante ejercida a lo largo del desplazamiento X, ¿verdad? Los términos del miembro derecho de la ecuación, ¿verdad?, los valores iniciales y finales es lo que nosotros definimos como energía cinética. Entonces,
La energía cinética no es más que un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Como tenemos un proceso que va desde este punto a este punto, la energía cinética inicial y la energía cinética final. La diferencia de las energías será la energía final menos la energía cinética inicial, como está expresado en esta ecuación, y hemos llegado a ella mediante la transformación de las ecuaciones de velocidad y fuerza. ¿Correcto? Entonces, la ecuación de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el teorema del trabajo-energía nos dice que el trabajo de una fuerza externa resultante ejercida sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética de ese cuerpo. Esto que está acá es el teorema del trabajo. ¿Ok? O lo que es lo mismo, trabajo es igual a la variación de la energía cinética. ¿Ok? Entonces, trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. De aquí a acá he generado trabajo. Trabajo es la variación de energía que necesito para mover el objeto, ¿verdad? Que ha tenido una fuerza externa para lograr ese movimiento. Y al desplazarse ese objeto, ¿verdad? He necesitado generar energía. O sea, el trabajo se convierte en energía. Trabajo es igual a energía. Lo que acabábamos de decir anteriormente. Esta ecuación nos acaba de confirmar ese axioma que vimos anteriormente. Entonces, el teorema de trabajo-energía nos dice, ¿verdad?, que la fuerza va a ser igual, ¿verdad?, por el desplazamiento será igual a la variación de la energía. Aquí es fuerza por desplazamiento, igual que acá. Variación de la energía. Esa es la ecuación. Trabajo igual a variación de energía cinética. Si considero la fuerza de fricción, entonces ahí debo tener también incluida la fuerza de fricción. El trabajo será igual entonces a la variación de energía cinética menos la fuerza de fricción que genera el objeto. Ok, aquí tenemos un ejemplo para que vean cómo se aplica esa ecuación. Nos piden calcular la energía cinética de un mazo de eso que utilizan para golpear. Ese mazo tiene una masa de 4 kilogramos y nos piden calcular la energía cinética de ese mazo en el instante en que su velocidad es de 24 metros sobre segundo. Facilito. Si yo sé que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que tengo que hacer es sustituir un medio por la masa de 4 kilogramos multiplicado por la velocidad de 24 metros sobre segundo al cuadrado. Todos en el mismo sistema internacional. La energía cinética de ese mazo entonces será de 1150 joules, porque joules es, como lo dijimos acá, las unidades de trabajo y de energía, que es lo mismo, trabajo es igual a energía. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Calculemos la energía cinética de un autobús que pesa 3.200 libras y que viaja a 60 millas por hora, 8 pies por segundo. ¿Ok? Sustituyendo en la ecuación, ¿verdad? Un medio
por 3.200 libras sobre 32 pies por segundo para convertirlos millas a pies por segundo, ¿verdad? Eso me va a dar, multiplicado por 88 pies sobre segundo al cuadrado, eso me va a dar 3.87 por 10 a la 5 pies por libras, que son las unidades inglesas de energía cinética, como lo vimos anteriormente. Joules y libras pie. Aquí tengo libras por pie. ¿Ok? Aquí es 88 pies sobre segundo. Ya vemos entonces que aplicar la ecuación de energía no es nada complicado. Ok. Otro ejemplo de energía cinética. Aquí vamos a calcular la fuerza media necesaria para detener una bala de 16 gramos que viaja a 260 metros sobre segundo y que penetra en un trozo de madera una distancia de 12 centímetros. Fíjese, voy a calcular la fuerza. ¿Ok? Entonces, debo plantear la ecuación de energía desde el inicio del disparo hasta que la bala penetra el objeto. ¿Ok? ¿Cuál ecuación voy a utilizar? Aquella que me relaciona fuerza por desplazamiento con la energía, que es la ecuación que vimos acá. Esta que tenemos acá donde dice reordenando y simplificando. ¿Ok? Tengo una velocidad final de la bala y tengo una velocidad inicial de la bala. El término inicial de la bala, ¿verdad? De esta ecuación será 0 porque la velocidad inicial de la bala es 0 porque parte del reposo. Acuérdense que está metida dentro del revólver. Entonces, planteando la ecuación, ¿verdad? Fuerza por desplazamiento, que es trabajo, igual a un medio de la masa por la velocidad inicial, que es 0, perdón, por la velocidad final, que es 0 porque el bloque detiene la bala. Ahí la velocidad es 0, ¿verdad? La velocidad final es 0, la velocidad inicial es la de 260 metros sobre segundo. La bala sale con esa velocidad, se incrusta en el trozo de madera, ¿verdad? Y se detiene. Esa velocidad es 0, por lo tanto la velocidad final es 0, ¿verdad? Entonces, el trabajo me va a dar negativo, menos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Ok? Despejo la fuerza, ¿verdad? La X pasa abajo, que es el desplazamiento, y lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación. Entonces, ¿cuáles son los valores? Llevo la masa a kilogramos porque está en gramos. La distancia o el desplazamiento lo llevo a metros porque tienen que estar todas las unidades en el mismo sistema. Y la velocidad la dejo en metros sobre segundo. Sustituyo y me dice que la fuerza, ¿verdad? Media que se necesita para detener la bala es de 4.510 newton, negativa. ¿Ok? Esa fuerza es negativa. Entonces, ese signo, ¿qué significa? Que la fuerza está opuesta al desplazamiento, ¿verdad? Esta fuerza es 28.733 veces el peso de la bala. ¿Cómo calculo el peso? Te pueden hacer el ejercicio. Masa, peso es masa por gravedad. Calcula el peso de la bala, ¿verdad? Calcula la fuerza y la diferencia me dice que la fuerza que es opuesta al desplazamiento es 28.733 veces el peso de la bala. Para obtener esa bala
de 16 gramos o 0.016 kilogramos, yo necesito una fuerza que sea 28.733 veces el peso de la bala. ¿Verdad? ¿Por qué esta fuerza es negativa? Porque la fuerza que va en el sentido, ¿verdad? Al chocar, la pared, por el principio de acción y reacción, genera esa fuerza en sentido contrario, porque es la que intenta parar la bala. Acuérdense que la tercera ley de Newton dice que cuando usted aplica una fuerza, ¿verdad?, de un objeto sobre otro objeto, ¿verdad?, el valor de las fuerzas son iguales pero en sentido contrario, lo que se llama acción y reacción. La pared ejerce una fuerza para tratar de detener la fuerza que usted está aplicando sobre la pared. ¿Qué ha pasado acá? Que la fuerza de la pared ha sido mucho menor para detener esa bala, por eso es que la bala pudo entrar a la pared. Si hubieran sido iguales, la bala no entra a la pared y rebota contra la pared. ¿Ok? Vamos a ver ahora la definición de energía potencial. Entonces, ya vimos lo que es energía cinética. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y el trabajo que ejerce una fuerza, ¿verdad?, sobre un objeto que se desplaza por acción de una velocidad de esa fuerza es lo que se conoce como trabajo. Fuerza por desplazamiento. ¿Okay? Más adelante, cuando veamos los términos de termodinámica que vamos a utilizar, estaremos manejando también estos dos conceptos, trabajo y energía cinética. Energía potencial. ¿Cómo se define la energía potencial? Es la que posee el sistema en virtud de las posiciones o condiciones que tiene ese sistema. Posición del sistema y condiciones del sistema. Esa energía se denomina energía potencial. ¿Ok? Y se expresan y se puede expresar de la misma forma que expresamos en la energía cinética. ¿Ok? Se expresa a sí misma en forma de trabajo. Entonces, la energía potencial implica que debe hacerse un potencial para realizar trabajo. ¿Ok? ¿Dónde conseguimos ejemplos de energía potencial? Cuando usted levanta un objeto, la energía que genera una batería, esa energía es un potencial eléctrico, ¿correcto? Esos son ejemplos de energía potencial. Supongamos que el martinete que está en la figura, esta que está aquí, ¿verdad?, se utiliza para levantar un cuerpo cuyo peso es W, ¿ok? Hasta una cierta altura, H. Aquí lo vemos. La grúa levanta este cuerpo hasta cierta altura, H. ¿Ok? Cuando levanta ese cuerpo, ¿verdad?, esa altura, ¿verdad?, va a generar energía potencial. Ese desplazamiento de esa distancia en la altura genera energía potencial. ¿Qué estoy levantando? Estoy levantando un peso que es masa por gravedad por una cierta distancia o una cierta altura. Eso es lo que se conoce como energía potencial gravitatoria, porque estoy venciendo la gravedad, ¿verdad? El peso genera gravedad. Estoy venciendo esa gravedad para poder levantar ese peso. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como energía potencial gravitacional. Y cuando se deja caer el cuerpo, realizará trabajo al golpear el pilote. Fíjese, al dejarlo caer, yo genero trabajo cuando golpeo el pilote que quiero introducir en la superficie. Entonces, de acuerdo a lo anterior,
nosotros podemos decir que la energía potencial se determina a partir del peso por la altura. El peso del cuerpo multiplicado por la altura. ¿Ok? Donde el peso es masa por gravedad, porque estoy utilizando la energía potencial gravitatoria. Entonces, la energía potencial depende del nivel de referencia específico. Por eso es que dice que depende de la posición y el estado del sistema. ¿Ok? Entonces, energía potencial, masa por gravedad por altura, energía potencial gravitatoria. Existen otras energías potenciales, como lo veremos en posteriores láminas. Pero en este caso, la energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Levanto un cuerpo una cierta altura y cuando lo suelto, genero trabajo al golpear el objeto o el piso donde esté. De la posición inicial hasta la posición inicial he generado trabajo. ¿Okay? Al igual que la energía cinética, he generado trabajo, correcto. Vamos a ver un ejemplo. Una caja de herramientas de 1.2 kilogramos se halla a 2 metros por encima de una mesa. Está por encima de una mesa a 2 metros. Que está a la vez 80 centímetros del piso. La mesa tiene una altura de 80 centímetros. Nos piden determinar la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa y respecto al piso. Fíjese, en la parte superior de la mesa y en la parte posterior del piso. Entonces, en la parte superior de la mesa, ¿cómo calculo la energía potencial? Masa por gravedad por altura. La caja se encuentra a 2 metros por encima de la mesa. Entonces sería la masa de la caja de metal, que es 1.2 kilogramos, ¿verdad? Por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura, que son 2 metros. La energía potencial es 23.5 joules. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver con respecto al piso. ¿Ok? Tengo una caja que está a 2 metros y la mesa está a 80 centímetros. La altura total que recorre la caja sería 2 más 0.80 metros llevado los centímetros a metro. Aplico la misma ecuación, masa por gravedad por altura, 1.2 kilogramos por 9.8 por 2.8 metros, que es la altura total, y eso me da 32.9 joules. Como ve, a medida que la altura se incrementa, mayor energía potencial genera. ¿Ok? Como ven, es bastante fácil desarrollar un ejemplo para el cálculo de la energía potencial. Así aplicamos esas ecuaciones de energía potencial. Ahí tenemos otro ejemplo. Una unidad comercial de aire acondicionado de 300 kilogramos es elevado por medio de una cadena de un montacargas hasta que su energía potencial es de 26 kilojoules. Levanté el aire acondicionado que pesa 300 kilogramos, una cierta altura, y eso me generó una energía potencial de 26 kilojoules con relación al piso. ¿Cuál será la altura arriba de este? La energía potencial es masa por gravedad por altura, despejo la altura y sustituyo los valores. 26 kilojoules, que son 26.000 joules, ¿verdad? Transformándolos a joules. 1 kilojoule son 1.000 joules, 26 son 26.000, ¿verdad? Y lo divido entre la masa, que son 300 kilogramos,
y la constante de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para yo generar esa energía potencial, necesito una altura de 8.84 metros. Ya hemos visto entonces cómo calcular energía cinética y cómo calcular energía potencial. Vamos a entrar ahora a termodinámica. Vamos a ver cuáles son las leyes de la termodinámica. Todo lo que vimos anteriormente, la termodinámica utiliza todos esos conceptos para generar energía. ¿Ok? La primera y la segunda ley se encargan de generar energía y la segunda ley se encarga de ver la calidad de esa energía. Entonces, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica se ocupa de la transformación de la energía. Utiliza los principios físicos para transformar la energía térmica en energía mecánica. Y el proceso inverso también, la conversión de trabajo en calor. ¿Ok? Porque la energía para el hombre, para la humanidad, viene expresado en trabajo y calor. Necesitamos generar trabajo y necesitamos generar calor para mantener los hogares, ¿verdad? Y para generar electricidad en los hogares, para mover los automóviles, para mover todos los equipos y desplazarnos de un sitio a otro o generar electricidad. ¿Okay? Toda la energía disponible de las materias primas se liberan en forma de calor. ¿Correcto? Entonces, la termodinámica, mediante la tecnología, transforma ese calor en energía. La ciencia se encarga de transformar el calor en energía. Entonces, en termodinámica conoceremos las leyes fundamentales de la termodinámica, que deben cumplir en todos los casos en que la energía térmica se utiliza para realizar trabajo. ¿Ok? La idea fundamental de la termodinámica es generar trabajo, generar energía. ¿Cuáles son esas leyes? La primera ley es la ley cero de la termodinámica, que es el principio de generalización del equilibrio térmico de los cuerpos. La primera ley, que es la fórmula, que es la forma de postular el principio de conservación de la energía, y la segunda ley, que nos impone las restricciones al empleo eficiente de la energía disponible. Entonces, la ley cero trata, en resumidas cuentas, del poder térmico de los cuerpos, cómo manejar las temperaturas, ¿verdad? Cómo tener ese equilibrio térmico. La primera ley lo que nos dice es cómo producir energía con una ecuación que va a generar energía. ¿Ok? Ese balance energético de los cuerpos. Y la última ley, la segunda ley, lo que se encarga es decirnos cómo debe ser esa energía, qué calidad debe tener esa energía, cómo la debo emplear eficientemente. Ok, comencemos con la ley cero de la termodinámica.
Los principios de la cinemática nos estipulan que un bloque que se encuentra en reposo sobre una mesa debe estar en equilibrio traslacional, no se está moviendo, y rotacional con respecto a sus alrededores. ¿Cómo se entiende esta parte? Yo, sentado acá, ¿verdad? Estoy en equilibrio traslacional, no me estoy moviendo, pero rotacionalmente, como estoy dentro de un planeta que da vueltas sobre su propio eje, estoy dando vueltas también junto con el planeta respecto a sus alrededores, mientras una fuerza externa no modifique su estado. Eso es lo que plantea la ley cero de la termodinámica, o lo que plantea los principios de cinemática. No la ley cero, los principios de cinemática. Entonces, investigando un poco más, ¿verdad? El bloque nos va a revelar que el cuerpo tiene una actividad interna. Por supuesto, mi cuerpo tiene una actividad interna, debido a que las moléculas de mi cuerpo están en constante movimiento, oscilan respecto a sus posiciones, ¿verdad? De equilibrio interno, y tienen una frecuencia específica y una amplitud. Por ende, tanto la energía potencial como la cinética están asociadas con el movimiento molecular. Yo estoy generando energía potencial y energía cinética dentro de mi cuerpo. Esta energía interna se relaciona con lo caliente o lo frío. Fíjese. Se relaciona con lo caliente y lo frío. Se relaciona con la temperatura que está desarrollándose en mi cuerpo por acción de los movimientos de esas moléculas de mi cuerpo, o las moléculas, como dice ahí, del bloque que está en reposo en una superficie desde el punto de vista translacional, y que tiene movimiento desde el punto de vista rotacional. ¿Ok? Entonces, tengo una energía interna que se relaciona con la temperatura, caliente o frío, ¿verdad? Esa energía recibe el nombre de energía térmica. Entonces, la energía térmica representa la energía interna total de un objeto y es la suma de sus energías moleculares potencial y cinética. Entonces, hay un balance de energía en mi cuerpo asociado, ¿verdad?, a las energías moleculares potencial y cinética. Las moléculas tienen ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, va a haber una transferencia de esa energía de uno a otro. Va a haber esa transferencia de energía térmica, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que existe el equilibrio térmico de los dos objetos. Ambos adquieren la misma temperatura, tienen el mismo equilibrio, están equilibrados térmicamente. ¿De dónde a dónde va? Desde la de mayor temperatura hasta la de menor temperatura. No es que se enfría, no. El calor se pierde de un objeto, pasa al otro que lo gana. Ahí viene el principio básico de energía. No se crea ni se transforma. Perdón, no se crea ni se pierde, solo se transforma. Lo que uno pierde, el otro lo gana, para poder llegar a tener ese equilibrio. ¿Ok? Claro, por supuesto, lo estamos explicando de una manera bastante sencilla.
¿Cómo adquirimos ese equilibrio térmico? Como lo dijimos anteriormente, a través de una propiedad que se llama temperatura. ¿Ok? ¿Cuál es o cómo se define la temperatura? Para ello para definirnos, tenemos que hacer uso de la ley cero de la termodinámica, que dice: dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema, ¿verdad? Cuando los sistemas A y B estén en equilibrio entre sí. ¿Ok? Dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema cuando los sistemas A y B estén en equilibrio térmico entre sí. Cuando los dos primeros están en equilibrio térmico, el tercero también está en equilibrio térmico. Eso es lo que define la ley cero de la termodinámica, que se basa en las temperaturas del objeto, ese balance de temperaturas entre los objetos, ese balance de calor y frío entre los objetos. Entonces, la transferencia de energía térmica se debe solo a una diferencia de temperatura. Eso es lo que nosotros conocemos como calor. El calor es una diferencia de temperaturas, una transferencia de energía térmica. Entonces, el calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Fíjense, dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura. ¿Correcto? Y la transferencia de energía térmica debido a temperatura o esa diferencia de temperatura es lo que se conoce como calor. El calor entonces no es más que una diferencia de temperatura, ¿verdad? Eso es calor. Cuando esa diferencia de temperatura es cero, está en equilibrio, no existe calor. Eso es, ya vimos la ley cero de la termodinámica. Vamos a repetir. ¿Ok? Dos cuerpos o dos sistemas estarán en equilibrio térmico con un tercero cuando los dos cuerpos A y B estén en equilibrio térmico. Eso es lo que es la ley cero de la termodinámica. El calor no es más que una diferencia de temperaturas. ¿Ok? Cuando existe equilibrio térmico, no existe calor, según los conceptos que están planteados aquí en la presentación. Primera ley de la termodinámica. Entonces, ya vimos que la ley cero trata sobre la variación de temperatura. ¿Ok? El equilibrio térmico del objeto. Vamos a entrar ahora a lo relacionado con la generación de energía. Entonces, la primera ley no es más que una suposición del principio de la conservación de la energía. La energía no puede crearse o destruirse, solo se transforma de una forma a otra. La energía que pierde un objeto, si dos cuerpos y dos objetos están en contacto, la energía que pierde uno lo gana el otro para mantener el equilibrio energético. Entonces, bajo un proceso termodinámico, la primera ley toma la siguiente forma en la ecuación. La variación de calor va a ser igual
a la variación de la energía interna más la variación de trabajo. Eso es la primera ley. Calor va a ser igual a energía interna más trabajo, o calor menos trabajo es igual a la variación de la energía interna del objeto. ¿Ok? Esta ecuación representa el postulado matemático de la primera ley de la termodinámica, la cual se puede enunciar de la siguiente manera. En cualquier proceso termodinámico, el calor neto absorbido por un sistema es igual a la suma del trabajo que éste realiza y el cambio de la energía interna, más el cambio de la energía interna. Eso es el postulado de la primera ley. Calor es igual a energía interna más trabajo, o calor menos trabajo igual a la variación de energía interna. Entonces, cuando yo suministro calor a un sistema, ese calor es positivo, y el que pierde el sistema es negativo. Que comienza a hacer ejercicio, tiene mucha energía, al cabo de cierto tiempo ha perdido esa energía. Ese calor que usted está perdiendo, que su cuerpo ha perdido, ese calor es negativo, y el que gana cuando comienza es positivo. ¿Ok? El trabajo que usted realiza, el sistema, si el sistema realiza trabajo, ese trabajo es positivo. Pero si el sistema recibe trabajo, ese trabajo es negativo. Lo ideal es que los sistemas generen trabajo. Eso es lo ideal. Los sistemas deben generar trabajo y los sistemas no deben perder calor. ¿Ok? Deben ganar calor. ¿Ok? Mientras más frío esté usted, está con menos energía. Al recibir calor, su energía comienza a incrementarse. Si la energía interna aumenta, esa energía interna es positiva, y una disminución de esa energía interna es negativa. Los cuerpos, cuando pierden energía interna, van perdiendo vida. Su organismo pierde vida a medida que los procesos internos térmicos comienzan a disminuir. Al comenzar a disminuir y a perder usted calor, ¿verdad? Usted está perdiendo, el sistema está perdiendo energía. Cuando recibe energía, su sistema gana energía, gana calor, gana energía interna. Y el sistema, cuando realiza trabajo, usted comienza a realizar, a levantar objetos, está generando trabajo. ¿Ok? Entonces, si el sistema pierde calor, ese calor es negativo. Si gana calor, es positivo. Si un sistema genera trabajo, ese trabajo es positivo. Pero si el trabajo se hace sobre el sistema, ese trabajo es negativo. Su energía interna debe ser positiva y no negativa. Ok, aquí lo vemos desde el punto de vista gráfico. Tenemos la ecuación de la primera ley. La variación de calor es igual a la variación de energía interna más la variación del trabajo. Entonces, el calor de entrada es positivo. El trabajo hecho por un gas es positivo si consideramos al gas como el sistema. El calor de salida es negativo. ¿Ok? Cuando un cuerpo caliente
se pega con un frío, la transferencia de calor va del cuerpo caliente al frío. Por eso que el calor es negativo, porque va perdiendo calor el cuerpo. El trabajo hecho del gas sobre el sistema es negativo. Entonces, los automóviles, el motor del automóvil genera trabajo positivo. Las plantas termoeléctricas deben generar trabajo, porque esa es la idea. Ese trabajo se transforma en potencia eléctrica, trabajo eléctrico. Ok, ya sabemos entonces cómo generar energía en sus tres formas: calor, trabajo y energía interna. La primera ley nos facilita eso. Ok, la segunda ley de la termodinámica. Cuando nos frotamos las manos, el trabajo hecho contra la fricción incrementa la energía interna. ¿Ok? Y ocasiona una elevación de temperatura. El aire de los alrededores constituye un gran depósito a una temperatura más baja y la energía térmica de esa mano se transfiere al aire sin que éste cambie su temperatura de manera considerable. Usted se frota la mano, esa fricción genera temperatura, esa temperatura pasa a los alrededores, ¿correcto? Su cuerpo está perdiendo calor, pero esa temperatura en el ambiente es muy poco para alterar el ambiente. ¿Ok? Cuando dejamos de frotarnos, nuestras manos vuelven a su estado original. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la energía mecánica se ha transformado en calor con una eficiencia del 100%. ¿Ok? Quiere decir que el trabajo es igual al calor. Este tipo de transformación puede continuar indefinidamente en tanto se suministre trabajo. Para que eso continúe, yo debo estar suministrando todo el tiempo trabajo. ¿Ok? Ahora vamos a considerar el proceso inverso. ¿Será posible convertir la energía térmica en trabajo con una eficiencia del 100%? ¿Es posible capturar todo el calor transferido al aire y hacerlo volver a nuestras manos, provocando que ellas se froten indefinidamente en forma espontánea? Por desgracia, ese proceso no puede ocurrir, aun cuando no infrinja la primera ley de la termodinámica. No la está infringiendo, pero ese proceso no puede regresar al 100%. Quiere decir que en alguna parte se pierde energía. Hay una pérdida de energía en ese proceso inverso. Puedo tirar, pero no puedo regresar de la misma manera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aumentar esa eficiencia. Entonces, la conversión de la energía térmica en trabajo mecánica es un proceso de pérdidas. La primera ley de la termodinámica señala que no podemos tener ganancias en un experimento de ese tipo. Dicho de otro modo, es imposible conseguir más trabajo por parte de un sistema que el calor que se le suministra. No podemos conseguir eso. No es eficiente ese proceso inverso. Necesitamos otra regla que establezca que no es posible convertir 100% la energía térmica en trabajo útil, porque en alguna parte se pierde la energía. Esta regla es lo que constituye
el fundamento de la segunda ley de la termodinámica. Por eso es que hablamos que la segunda ley de la termodinámica viene a darnos la eficiencia para poder obtener energía. Viene a facilitarnos, ¿verdad?, que la energía sea de mejor calidad cuando aumentemos la eficiencia de ese proceso, que no es 100%, porque si no, porque como hemos visto, ese proceso no se cumple al 100%. ¿Ok? La energía térmica no se convierte en trabajo útil. ¿Ok? Entonces, ¿qué plantea la segunda ley? Es imposible construir una máquina que funcionando de manera continua no produzca otro efecto que la extracción de calor de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Equivalente de trabajo. Entonces, el trabajo neto será igual al calor de entrada menos el calor de salida. Eso es lo que plantea la segunda ley. Trabajo es igual al calor que entra menos el calor que sale del sistema. Ese es el principio de la segunda ley de la termodinámica. No tenemos una máquina, ¿verdad?, que funcione continuamente, que no produzca otro efecto que la extracción de calor de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. O sea, equivalente, el trabajo no es total, no alcanza el 100%. Por lo tanto, trabajo es igual a calor de entrada menos calor de salida. Eso es el principio, la ley, la segunda ley de la termodinámica. Entonces, vimos la ley cero, que se relaciona con el equilibrio térmico de los cuerpos. Vimos la primera ley, cómo generamos calor en función del trabajo y la energía interna. Y vimos cómo esa energía podemos hacerla o se puede hacer más eficiente. No tengo una energía o no genero trabajo con 100% de eficiencia. Eso es lo que trata la segunda ley. Vamos a ver ahora el principio de conservación de la energía. En resumidas cuentas, el principio lo que nos dice es que la energía total del sistema va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Y eso es constante. Energía total del sistema es energía cinética más energía potencial. Eso es el principio de conservación de la energía. Entonces, ahí tenemos una gráfica que nos muestra la caída de un objeto desde una altura. En la medida que esta masa va cayendo, su energía potencial se va transformando, se va disminuyendo, ¿verdad? Y la pérdida de esa energía potencial se va transformando en energía cinética de movimiento. Cuando llega acá, antes de tocar el piso, ¿verdad?, la energía cinética será máxima y la energía potencial será igual a cero. ¿Correcto? De eso se trata. Y se da el proceso inverso también. Yo lanzo la bola en el punto más alto
la energía cinética es cero y la energía potencial es mayor. Cuando comienza a caer la bola, sucede el proceso inverso. A medida que se acerca a la Tierra, va perdiendo energía potencial y va ganando energía cinética. Entonces, la energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y eso es constante. Si no consideramos la resistencia del aire y de otras fuerzas disipadoras, la suma de las energías potencial y cinética es constante, siempre que no se añada ninguna otra energía al sistema. ¿Ok? Para hacerlo más general, diremos, la energía total en el punto inicial debe ser igual a la energía total en el punto final. La energía cinética y potencial en el punto inicial deben ser igual a las energías cinéticas y potencial en el punto final. Así de sencillo. Ahí tenemos un ejemplo para ver cómo se aplica el principio de conservación de la energía. Tengo una bola de demolición de 40 kilogramos que se impulsa lateralmente hasta que queda 1.6 metros por arriba de su posición más baja. Despreciando la fricción, ¿cuál será su velocidad cuando regrese a su punto más bajo? Desde aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces, planteando el teorema de conservación de la energía, tengo la masa por la gravedad, que es la energía potencial, como parte de la velocidad inicial a cero, no tengo energía cinética. Al volver a su punto, ¿verdad? La energía potencial disminuyó y ya tengo energía cinética. Despejando velocidad de la igualdad de esta ecuación y sustituyendo los valores, nos queda que la velocidad final es igual a 560 metros sobre segundo. ¿Ok? Estoy acá. Se suelta. Creció 1.6 metros. Al regresar otra vez, ¿verdad? Ese 1.6 metros lo perdió. Por eso es que la energía potencial al regresar es cero. Pero cuando regrese de aquí para acá, tengo una velocidad final de la energía cinética. Y al despejar, que tengo 1.6 metros, tengo energía potencial, pero como despego desde la velocidad inicial igual a cero, la energía cinética es cero. Igualo las dos ecuaciones utilizando el teorema y despego la velocidad. Eso me dio 5.60 metros sobre segundo. Así utilizamos el teorema de la conservación de la energía para calcular cualquier propiedad que nos pidan utilizando eso. Lo importante es que existe un equilibrio de energías al principio y al final. Por eso es que es constante. La diferencia es constante. La igualdad mantiene el equilibrio. Para que sea constante y sea igual a cero, ambas deben ser iguales. Lo que gana uno lo pierde la otra en el proceso para mantener el equilibrio. Y con esta lámina terminamos entonces de ver esta parte introductoria. En el transcurso de los días y las semanas antes de la primera, de llegar a la fecha final del tema 2, avanzaremos más en los conceptos termodinámicos de energía, porque energía está relacionado con los principios termodinámicos. Por eso es que el tema 2 trata más que todo la parte termodinámica de cómo generar energía, cómo
manejar esa energía eficientemente. Cómo las sustancias se comportan bajo este proceso termodinámico, cómo la energía interna afecta el comportamiento de esas sustancias como el agua. En la semana le estaré informando, le estaré colocando la primera actividad evaluada para que entreguen en fecha y les diré la fecha en la cual entregarán esa actividad que ya por lo tanto ya está programada. ¿Okay? Por alguna situación la puedo cambiar, pero hasta ahora la que está programada en la plataforma. Ok, no me queda más que despedirnos hasta la próxima videoconferencia. Y recuerden que estas videoconferencias siempre se estarán realizando a esta hora en los días de la semana. Que pasen muy buenas noches.